Pues nada, buenas tardes, Agoney. Volvemos otra vez hoy a repetir otro directo de Asotel, ¿eh? Qué Como bueno. verás aquí no paramos. ¿Cómo No, no, te, no, ¿cómo te encuentras, Agoney? Antes de empezar a presentarte, tengo que preguntarte cómo te encuentras. bueno, pues muy bien. O sea, intentando disfrutar de la vida tal cual viene, Marisol. Tú sabes que yo soy una persona optimista, así que muy bien. Encantado de estar aquí y bueno, agradecerle a Sotel la oportunidad de tener nuestra visión desde jóvenes empresarios y agradecidísimo contigo de charlar este ratito. O Claro. sea, que muy Bueno, bien. para nosotros era una cita fundamental. No queríamos poner el punto y final a esta segunda temporada de los directos a Asotel sin invitar y un poco conocer de primera mano la situación de jóvenes empresarios, que creemos que es un colectivo, bueno, Asotel como asociación empresarial, que menos que acercar un poco y visibilizar lo que están haciendo y sobre todo la situación en la que se encuentran. Yo creo que era una asignatura que teníamos ahí que no podíamos dejar pasar. Y yo muy Eh, agradecido, además, porque como te comentaba fuera antes de empezar el seminario, desde jóvenes empresarios sí que hemos hecho una reflexión de estar más cercano a este sector tan importante como es el sector turismo dentro de Canarias, que supone para muchos de nuestros asociados, a lo mejor no directamente, pero muy indirectamente, al final la economía está muy sostenida por el sector turismo. Creemos que tenemos que buscar la manera o las vías de apoyar muchísimo más pues a este sector y por supuesto trabajar para que al final de esta situación pues tan atípica, si no estamos juntos, si no nos alineamos y nos ponemos a trabajar, no salimos. Y así que cuenten con todo el apoyo de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Muchas gracias, muchas gracias. Recogemos el apoyo. Hecho. Los vamos a traer. Agoney, te defines como un emprendedor inquieto. Bueno, a mí me ha encantado tu reseña curricular. Digo, porque yo le digo a Agoney, digo, mándame una pequeña reseña para ver cómo te presento. Y es que me ha encantado la reseña que él me ha hecho llegar. Dice, se define a sí mismo como un emprendedor inquieto, con ganas de mejorar el mundo. Esto me resonó muchísimo con un eslogan que pones mucho en redes, que luego leyendo tu currículum me di cuenta que era relacionado con tu presidencia en la Asociación de Jóvenes Empresarios a nivel insular, lo Mm. de Juntos para que las cosas sucedan. Fíjate que yo, cuando lo leía en las redes, lo relacionaba más con tu imagen como empresario, pero luego leyéndote me di cuenta que era como esa marca, ¿no? Y bueno, y aterrizas como, bueno, como empresario en el mundo emprendiendo como sastre, que yo no lo sabía, para mí ha sido un total descubrimiento. Yo te hacía a ti como Baltia en el tema de formación, pero es que empezaste tus inicios como sastre, claro, y Ya. después diste el salto a empresario en el sector de la formación, pero claro, y ese salto, Bueno, pero esto es fantástico, ¿no? O sea, sí, sí, yo, el día que es una cosa que no sabe mucha gente, aunque yo lo he no, ido no, no, no. contando poquito a poco, a mí me gusta mucho el mundo de la sastrería, pero debo confesar que ya no ejerzo, ¿vale? Porque esto es una cosa que me preguntan mucho. No sé si recordaría cómo se hace, aunque dicen que esto es como montar en bicicleta, que nunca se olvida. Pero empecé mis inicios profesionales siendo sastre, haciendo ropa de caballero para hombre, ¿no? En una compañía. Y la verdad que me gustaba un montón, aprendí muchísimo, pero siempre cuento que la historia menos romántica es que en el año 2008, bueno, hubo una enorme crisis, como la que vamos a Mm. ver ahora, o diferente, pero bueno, una crisis tremenda, y la empresa para la que yo trabajaba en aquel momento por cuenta ajena, decidió prescindir de mis servicios en aquel momento. Entonces, nada, yo que soy un emprendedor inquieto, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia, dije, me tengo que ganar la vida de alguna manera, y todas las personas que me conocen saben que yo no puedo callar ni debajo del agua. Y dije, si sé de sastrería y no puedo callar, ¿A vamos dónde a hacer voy? formación en sastrería. Y así fue como empezaron mis inicios como docente, dando formaciones en sastrería. Y en aquel momento, Marisol, me pasó una cosa grandiosa, que como sé que compartimos un poquito, me encantó. O sea, yo no me lo podía creer. Me pagaban por hablar. O sea, digo, Dios mío de mi vida, digo, esto es a lo que yo me tengo que dedicar el resto de mi vida. Y bueno, y así empezaron mis inicios en el sector formación. Luego me empecé a formar en desarrollo personal, empecé a unir dos de mis pasiones,
yo vengo del movimiento asociativo juvenil, esto siempre lo cuento, ¿no? Y ahí aprendí muchísimo, ¿no? Quiero pensar bueno, que la sociedad somos personas comprometidas y que queremos mejorar las cosas. Entonces yo he unido mi pasión, que es mejorar las cosas, mejorar la vida de la gente, mejorar un poquito el planeta, con mi profesión, que es hacerlo a través de la docencia o de la formación, a través de mi compañía. Pero tú te defines como una persona emprendedora. Yo me considero una persona emprendedora porque al final, aunque tengo una lucha, que ahora te la cuento y creo que es importante que la contemos siempre, ¿no? Me considero una persona emprendedora, pero no porque haya abierto un negocio. O sea, me considero una persona emprendedora porque creo que el emprendimiento no es otra cosa sino proponer mejoras, empezar ideas, trabajar en cosas nuevas que te ilusionan. Yo creo que dentro de las empresas hay mucha gente emprendedora. Muchas personas que trabajan por cuenta ajena son emprendedores dentro de su compañía, ¿no? Aunque tengo una batalla que quiero compartir contigo, que es que cuando llegué a la Organización de Jóvenes Empresarios, fíjate que yo sigo siéndolo, ¿no? Pero era una persona muy poppy. O sea, además, todo mi claim, toda mi marca personal está basada en una idea, ¿no? Que además me dijo una clienta una vez, yo era comercial de calle, entré en una clienta y me dice, ay, Agona, ¿y sabes qué? Que cuando tú llegas es que eres de colores, ¿no? Es lo que me dijo, ¿no? Oh, me gustó tanto que durante años he mantenido esa idea de convertir, que las cosas sean de colores, ¿no? Que no sean grises, y es donde he basado toda mi idea porque además me ilusiona. Pero es verdad que cuando llegué a jóvenes empresarios o cuando me hice además empresario, había una cosa que me dolía muchísimo, ¿no? Que es que desde el momento en el que pasas la barrera de emprendedor a empresario o empresaria, te conviertes en un ser humano horrible para el resto de la sociedad. O sea, hay un estigma tremendo, ¿no? Entonces, cada vez que yo tenía la posibilidad de reunirme con alguien, pues algún político, alguien que estuviese vinculado a la vida pública, lo primero que le decía es, oye, por favor, llámanos empresarios y empresarias. ¿Por qué? Porque quedaba guay o quedaba chachi decir que éramos emprendedores, pero ese estigma de empresario, ¿no? Que además está extendido mundialmente, no hay más que ver esta serie Los Simpsons y cómo ponen a los empresarios, pues a mí me parecía que era durísimo, ¿no? Porque una persona desde que se da de alta en cualquier forma jurídica, sea autónomo, sea sociedad, se convierte en empresario. Y yo conozco a muchísimos empresarios y muchísimas empresarias que son fantásticas personas y que al igual que yo compartimos enormes valores para mejorar la vida de la gente. Pero fíjate que hay una línea muy fina entre cuando se te considera emprendedor, que tienes una idea de negocio y eres una persona creativa, súper innovadora y todo el mundo te acompaña y entras en un proceso de mentoría, ¿no? Y luego de repente, cuando ya esa idea la empiezas a materializar y empiezas a crecer y empiezas incluso a necesitar personal que te acompañe, ya te conviertes en un empresario. Entonces ya como tal, ya entras en la exigencia, es como si ya no fueses emprendedor, ¿sabes? Entonces yo siempre, hombre, yo no soy empresaria, yo trabajo en Azotel, ¿no? Bueno, soy un poquitito porque después como psicóloga y terapeuta tengo mis cositas por ahí, pero bueno, que es otro concepto y siempre me ha llamado como la atención, ¿no? Como ese momento de emprendedor y además yo, por ejemplo, como mentora, cuando acompaño a jóvenes emprendedores, hay como una especie de línea, ¿no? Un poco es como el proceso de aprendizaje, pero una vez que empiezas a volar, ¿sabes? Bueno, y prepárate, Marisol, como te vaya un poco bien. Porque ya entonces ahí ya te conviertes en un ser humano horrible. Y además tenemos un concepto, tú como psicóloga lo debes de saber, que yo quiero trabajar muchísimo y es uno de mis proyectos vitales dentro del poquito tiempo que me queda en Jóvenes Empresarios, en hacer esa pedagogía, ¿no? O sea, cuando te va bien, has tenido suerte, o eres una mala persona y algo hay detrás, ¿no? Y entonces es un tema que te estigmatiza. Y cuando te va mal, pues al final está como mejor visto, ¿no? O sea, bueno, pues le ha ido mal porque no ha sido listo, no ha tenido esa parte de mala idea. Me parece terrible, ¿no? Porque al final, si no hacemos... Yo además cuando voy a tertulias, cuando voy a radio, cuando comparto mucho con gente que está en el mundo sindical, con la sociedad civil, yo siempre digo, esto es una cuestión que tenemos que empezar a trabajarnos porque esto no es
empleados por un lado, empresarios por el otro, sindicatos por el otro, organizaciones. No, 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 esto es una cuestión de personas y hay de todo en la vida. Hay personas que compartimos más y personas que compartimos menos, con la diferencia que algunos son empleados, otros son empresarios, otros son sindicatos, pero al Ya, final es una cuestión de compartir sí, valores y yo creo que ese es uno de mis propósitos vitales dentro de jóvenes empresarios. lo que pasa es que cuando entramos en ese tipo de espacios de colaboración bajo un paraguas competitivo, Ujú. se suelen dar ese tipo de patrones, ¿sabes? Pero hay Porque que... claro, tienes que empezar a, ¿no? Tienes que empezar a trabajar y a mirar Sí, y sí, sí. empezar a generar espacios de colaboración donde no se permita o donde no se genere toda la parte de descalificación, desvalorización, porque sin querer, si entramos en la comparación, vamos a entrar ahí. Porque No, claro, es una lucha entre tú y yo. ¿Vale? claro, Entonces ahí nos relacionamos desde los egos, ¿no? Desde la valía. Y entonces cualquier tipo de valía que tú sobresalgas de mí, para mí es un ataque. Entonces ahí es donde se genera. Entonces llegar a Gonei ahí, tiene que haber una miradita hacia adentro, ¿eh? mm. Yo estoy absolutamente convencido de que estamos en una situación que a pesar, Marisol, del momento tan complicado que estamos viviendo, un momento además de mucha incertidumbre, donde sabes que sale la supervivencia, el reptiliano y todo, y sálvese quien pueda, yo estoy convencido que si lo hacemos bien, estoy convencido que si somos capaces de sacar esa parte más humana, más mamífera, más de conciliar y de sentarnos todos a buscar soluciones compartidas, estoy convencido de que estamos ante una oportunidad verdaderamente de oro para empezar a eliminar esos patrones sobre lo que son los empresarios y las empresarias y todo lo que tenga que ver como sociedad. Y tenemos una oportunidad de construir pues, una sociedad donde la empresa, fíjate lo que te voy a decir, tiene una situación de responsabilidad enorme. O sea, las empresas tenemos un poder transformador increíble que no se nos ha usado, que no hemos sido capaces de potenciar, incluso de vender. O sea, si yo tengo 8 horas, 6 horas, el tiempo que corresponda a mi gente dentro de mi compañía y hablamos de igualdad, hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, les enseñamos a reciclar, el impacto que eso tiene en sus casas, con su gente, es Es tremendo. elevado. Con lo cual, el efecto multiplicador que tenemos las empresas para mejorar, transformar la sociedad es tremendo. Y entonces creo que, como te decía, estamos ante una oportunidad magnífica para construir, que es lo que tenemos que hacer a partir de ahora, un mundo donde la verdad que lo primero que tiene que pues, sobresalir es la capacidad de entendernos y la capacidad de construir entre todos y Entre entre todos. todas. Es Pero bueno, yo creo que ese entendimiento de unidad que estás comentando se ha plasmado porque desde la Asociación de Jóvenes Empresarios ha habido movimiento, ¿no? Creo Hombre, que ha habido una unidad ahí que bueno, yo ya te di mi enhorabuena por redes cuando me enteré, para mí fue una noticia extraordinaria, mm, porque el que ante una situación como la que estábamos viviendo y un colectivo quizás con necesidades e intereses distintos, como puede ser el joven empresario, que ante una situación de tal incertidumbre haya optado por unir las asociaciones, para mm. mí fue, vamos, una apuesta en escena muy, muy, muy interesante. Y además yo creo que de vista a sus asociados tuvo que también ser un paso hacia adelante, ¿no? O sea, Yo creo que vivimos un proceso pedagógico, ya, como todos los procesos complicados y de fusiones que se ven o que se dan, y yo creo que hay una forma de explicarlo que nosotros la hemos entendido perfectamente, ¿no? Y para la gente que nos está viendo y que nos está oyendo y que ha visto Juego de Tronos, lo va a entender perfectamente, porque yo siempre lo expliqué igual, ¿no? Lo que no era posible es que estuviesen los caminantes blancos, que son las crisis, porque además se oía, ¿no? Nunca nos imaginamos que fuese la crisis del coronavirus la que nos fuese a dar tan duro. Pero ya llevábamos unos años hablando de que 2020, de que el mm, cíclico, de que las recesiones, ¿no? Tenemos un problema de consolidación de empresas de jóvenes empresarios tremenda. Tenemos un problema de acceso a la financiación tremenda. Hasta tal punto que durante la pandemia nos pusimos en contacto con el gobierno de Canarias para crear una herramienta en la que estamos trabajando a través de Aval Canarias, porque los ICOs no llegaban a los jóvenes empresarios, no llegaban de ninguna de las maneras.
teníamos tantas cosas que verdaderamente eran importantes, que teníamos que sentarnos y resolver, que para mí eran esos caminantes blancos, que no entendíamos, o yo no entendía, y te aseguro que muchísima gente que han hecho posible esta fusión, no entendíamos cómo estábamos debatiendo quién tenía que estar en el trono de hierro. O sea, eso era una cosa absurda, una cosa además pasada, y desde aquí debo confesar que ha habido un ejercicio de generosidad, de empatía, que nos ha llevado a esta fusión. Y te digo más, si algo me ha aportado la fusión, ha sido a personas increíbles con las que creo que voy a compartir el resto de mi vida. Yo ya gané, eso siempre lo digo cada vez que hablo de la fusión, ¿no? Aquí no es importante quién sea presidente o presidenta, sino esas personas que yo voy a coleccionar. Y bueno, teniendo en cuenta mi forma de ser, que creo en las personas por encima de todas las cosas, creo que la fusión ha sido un acierto. No solo para la etapa que vamos a vivir a partir de ahora, creo que era un ejercicio de responsabilidad, Ujú. sino a título personal por haber tenido la oportunidad de conocer a personas que verdaderamente quiero tener el resto de mi vida conmigo. Claro, porque la unión fue que lo que era la asociación insular, ¿no? Que era la que tú eras presidente, se une a la provincial. Ujú. Entonces, ahora mismo que hay dos asociaciones provinciales de jóvenes empresarios y después la asociación canaria, Correcto. regional. Correcto. Hombre, la situación era como, cuanto menos era adversa, ¿no? Porque habían, en la provincia de Santa Cruz, habían dos organizaciones, cada una Exacto, haciendo más complicado. lo mejor que sabían y probablemente con toda su buena voluntad. Las Palmas tenía provincialmente su organización que estaban trabajando estupendamente, y luego la Canaria, que además teníamos la casuística de que el presidente de AGE Canarias, el compañero Pedro Anduesa, alguien a quien admiro profundamente, era también vicepresidente nacional de la organización. Ujú. O sea, era el número dos, y es en la actualidad el número dos de los jóvenes empresarios de todo el país. ¿Cómo era posible que no estuviésemos aprovechando todo ese Exacto. know-how, todo ese conocimiento y toda esa visión, ¿no? Como te digo, en la fusión ganamos todos. A título personal, ya te digo que he conocido a gente como Pedro, que quiero que esté en mi vida para siempre, si puede ser, con mucho talento, con mucha valentía, y creo que para Canarias es una buena noticia que tengamos una organización cohesionada, porque una de las cosas que hemos conseguido también es que tanto la Asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia de Las Palmas como la de Tenerife, pues tengan también ese acercamiento que quizás por la situación no existía. Ahora creo que estamos trabajando todos en una misma dirección, como no puede ser de otra manera, juntos para que las cosas sucedan. No, y que además que tiene que ser fundamental, y más cuando ustedes tienen un objetivo central y Claro. el colectivo se asemeja en muchísimas cosas. Entonces, era un poco incongruente o a veces hasta incoherente, ¿no? Que existieran tantas asociaciones de jóvenes empresarios. Porque cuando existen diferentes es porque algo pasa, ¿no? Digo, no hay entendimiento. Entonces, claro, la unión genera como esa cohesión, ¿no? Y Entonces, da yo se lo digo, fortaleza también. yo se lo digo a todos, ¿eh? Y a todas las personas que componen la organización. Somos tres peladas, Mm. chicos. Y además esto es real, ¿no? Y hay un montón de curro por hacer. O sea, la verdad que en este último mes que he tenido la oportunidad de participar en el Comité Ejecutivo Nacional, mi madre, cuántas cosas podemos hacer, Marisol, tremendas, proyectos chulísimos de internacionalización, de mejora de la sociedad, de cohesión, de apoyo a a toda esa cultura emprendedora. Al final, los jóvenes Ujú. empresarios de España, SEAGE, en este caso, la Confederación, preside a través de Fermín Albaladejo la Comisión del Fomento de la Cultura Emprendedora de todo el país, a través de este OE, ¿no? Mm. Qué maravilla, cuántas cosas se pueden hacer, cuántas cosas chulas podemos hacer, y bueno, y estoy convencido de que vamos a hacer, también te Y digo, además, ¿no? lo extraordinario de formar parte de esos espacios es la amplitud que se te genera. Bueno, Claro, se te genera una amplitud que tú dices, mi madre, pero que, lo que tú comentas, ¿no? ¿Cuántas cosas podemos hacer que estando en tu nidito desconoces? Entonces se genera y- una amplitud de conocimiento espectacular y de oportunidades y a su vez de total, sinergia que tú puedes total. también traer, compartir, porque a fin de cuentas, Agoney, todo lo que tiene que ver con conocimiento y también con proyectos, la base es el compartir y con el objetivo del bienestar común, porque la individualidad y cada vez más el trabajar desde una individualidad, los resultados que se generan son cada vez menos, ¿eh? Totalmente. Mira, y una de las cosas que creo que ha dejado como positivo la COVID, que han sido pocas, ¿vale?
es que quizás el movimiento asociativo en general estaba desapareciendo. Sí. Es verdad que por intereses económicos, es verdad que, bueno, pues las personas de carácter, de manera cultural, pues Mm, algo estaban sobreviviendo, pero el movimiento asociativo en general, las comunidades, esta cultura de comunidad, estaba desapareciendo. Y mm, creo que ahora es más necesaria que nunca. Y además, si tenemos un colectivo de jóvenes empresarios fuerte en Canarias, no solamente va a ser bueno para los jóvenes empresarios, Marisol, va a ser bueno para todas las organizaciones, porque al final, si Ashotel me llama mañana y me dice, oye, Hago, ¿cómo están haciendo? No lo sé. En Baleares, no sé qué cosa. Pues probablemente tendrán ustedes alguna asociación a la que preguntarle, pero es que nosotros a lo mejor también podemos sumar. O, oye, claro, ¿hay algún proyecto innovador que estén haciendo en alguna parte del mundo? Porque nosotros estamos en FIGE, que es la Federación Latinoamericana de Jóvenes Empresarios. Estamos metidos en Just for Europe, que es la Asociación Europea de Jóvenes Empresarios. Al final, que haya una asociación fuerte de jóvenes empresarios en Canarias nos permite que otros colectivos, como pueden ser Ashotel, como pueden ser otros empresarios y empresarias, podamos trabajar de manera conjunta en, pues no sé, en ujú, proyectos innovadores, en preguntar, en lobby, porque claro, que no esté mal decirlo, o sea, el lobby, oye, necesito un contacto de no sé dónde, pues vamos a buscarlo, ¿no? Al ujú. final es bueno no solamente para la comunidad, sino para toda la sociedad canaria, creo No, yo. y que es el nuevo talento. Es el nuevo Total. talento que llega, de la mismo que cuando llegan a las organizaciones, nuevos talentos, se les ofrece su desarrollo, ¿no? Y su carrera profesional a nivel de jóvenes empresarios tiene que ser fundamental, porque vale que los intereses son distintos y las necesidades, pero no lo mismo los intereses y necesidades de una empresaria ya consolidada o una empresaria que un joven, porque es diferente la trayectoria, la experiencia, pero sí es verdad que es como el relevo, ¿no? ¿Sabes? El relevo de ese Si te mundo de escuchan, te matan, emprendimiento. Marisol. Lo has dicho ¿Eh? tú, no lo he dicho yo. Si te escuchan, te matan, ¿eh? ¿Por qué? Pues van a decir que si los estamos echando ya. No, echando no. Sino, No, bueno, al contrario, de aquí a unos años tendremos que haber movimiento, digo yo, ¿no? al contrario. Yo de aquí Debo a unos confesar, añitos ya me voy a jubilar, Agoney. Bueno, todavía me queda un par de ellos, pero bueno, tendremos que empezar tú no te vas a, a jubilar, a Marisol. permitirnos el descanso y que otros trabajen, ¿no? Digo yo, no Tú vamos a no estar te, siempre en la brecha. tú no te vas a jubilar, Marisol, porque te encanta lo que haces, al igual que muchos de Hombre, nosotros. a mí me gusta mucho lo que hago, eso es verdad. Yo debo confesar que, y además esto te lo cuento, ya sé que lo estamos grabando, pero bueno, es una Ahora confesión. que nadie nos oye, ahora que A- nadie a- nos oye, cuéntalo. ahora que estamos de palique íntimo y que solo nos faltaría tomarnos una copita de vino, bueno, yo soy un novelero y un revolucionario, pero es que lo he sido desde chicos, que es una cosa que no puedo evitar, ¿no? Y esto de los jóvenes empresarios me está dando temple, ¿no? Porque yo he entrado en los sitios muchas veces y luego me he arrepentido, como no puede ser de otra manera, como un elefante en una cacharrería. Pero debo confesarte que estoy muy contento con el apoyo que estamos recibiendo en la actualidad de las organizaciones empresariales, como en este caso, en mi caso COE, y además sé que en Las Palmas la Confederación también están apoyando mucho a Apostando, sí. la organización. Entonces tengo que agradecerlo y tengo que agradecer todo el legado que nos dejan y por lo menos estar a la altura de poder participar, ayudar y pelear en lo que haga falta en los tiempos que nos corren ahora, que no quiero Mira, olvidar. bajo tu experiencia, como emprendedor que eres y empresario, y luego en tu experiencia como presidente de JET y ahora que estás en AGE, que creo que es vicepresidente de AGE Canarias, ¿hay algún denominador común del perfil de un emprendedor o un joven empresario? Algo que tú digas por tu experiencia, por lo que ves en las asociaciones, ¿sabes? Algún tipo de, no sé, Mira, mm, yo inquietud, son más curiosos, más inquietos o más alejados de la norma, ¿no? Por eso el no entrar en una empresa quizás con una estructura vertical, sino yo emprendo y quiero tomar mis decisiones, ¿no? Es decir, más rebeldía ante la norma. ¿Tienes absolutamente. algún denominador común ahí? Te voy a dar uno, pero este Venga. es divertido además. Somos unos inconscientes. Mm, Somos unos kamikazes y un poco anarquistas, ¿no? Y además, no te hablo de mí, te hablo de la gente que conozco, que componen la organización,
de manera más estructurada. O sea, te hablo de la gente, te puedo decir ahora mismo el presidente de AGE Aragón, que he hablado con él en alguna ocasión, o la gente de Coruña, son gente muy anarquista, muy visionaria, me atrevería a decir. Hasta hablo de Pedro Anduesa, ¿no? De gente que cree que es posible hacer las cosas de manera diferente, aunque yo siempre diferencio a dos tipos de emprendedores. Uno, que yo quiero eliminar, atención al titular, que yo quiero A eliminar, ver, que es al que han convencido para que emprenda, sí. para bajar las listas del desempleo. A este lo tenemos que eliminar. ¿Por qué? Porque les estamos arruinando la vida. Son personas que malviven, que sufren mucho, y luego ese que a mí sí me gusta, que es el anarquista, el ilusionado, el que piensa que hay otra forma de hacer las cosas, el que no le importa sufrir porque su idea cree que es buena. Ese es el rasgo para mí, el inconsciente, el que no sabe con todo lo que nos viene detrás, ¿no? Los El impuestos, entusiasta, el entusiasta. el entusiasta. Pero ¿y qué diferencia hay? O sea, ¿Entre ¿cómo lo cuál? de... No, entre el que baja las listas del desempleo y el entusiasta, ¿qué es lo que pasa? ¿Que a Es uno le convence para que emprenda y el otro emprende por naturaleza? ¿Cómo es? correcto. Mira, uno emprende. Uno es No, convencido. no sé, yo creo que emprender en nuestro país, que es un problema que tendríamos que resolver en breve, ¿no? Además, no es una opción, ¿eh? O sea, no hay cultura emprendedora. Yo, que soy una persona entusiasta, inquieta, yo nunca tuve como opción emprender, casi que fue por lo que te contaba antes, ¿no? O sea, fue como una consecuencia de muchas acciones que al final me llevaron a, pues oye, pues voy a emprender, ¿no? No era una opción vocacional, que no creo que mucha gente que seamos empresarios como yo, de primera generación, tengamos esa vocación porque en el instituto dijimos voy a ser empresario o empresaria porque quiero cambiar el mundo. No creo que eso ocurra, ¿no? Si no es consecuencia, Yo creo que es una es consecuencia una de muchas consecuencia. cosas, de la gente con la que te juntas, de determinados ámbitos en los que empiezas a participar. ¿Cómo los diferencias? Pues muy sencillo. Los primeros te están preguntando cuánto van a cobrar a final de mes. O sea, ya los ves, ¿no? En su proyecto, donde ya se van poniendo un sueldo, además, un sueldo no de milurista, sino que han ido que no encuentran trabajo, que tienen un dinerito ahorrado y quieren ganarse la vida, pero que no tienen un proyecto innovador, o sí, pero la diferencia está en la capacidad para sufrir y en la capacidad para ser flexible a la hora de modificar tu idea, ¿no? O sea, hay mucha gente que durante una etapa no hace muchos años, te hablo post-crisis 2008, les dijeron que pidieran todo el paro por adelantado y que abriesen un negocio. Esto lo viví yo siendo comercial de cursos de formación. Ah, Y y esos son los que tú dices que son los que se les animó y convenció para bajar las listas del desempleo. Pero a lo totalmente. mejor eran personas que no tenían una vocación de emprender. Además, son sufridores natos en el sentido de ellos pensaban que iban a abrir, bueno, te cuento un caso muy concreto, o sea, tú ibas por los municipios de Tenerife y en la misma calle, bueno, hay un municipio como por ejemplo San Isidro que habían como 65 peluquerías. O sea, es que era una cosa tremenda, ¿no? Y entonces siempre veías el patrón, ¿no? Había una mortandad, y además hay un estudio que dice que el 90% de las nuevas empresas fracasan en los primeros 3 años. Estamos hablando que de 10 personas que abren una compañía, 9 fracasan en los 3 primeros años. Esto es tremendo, esto es horroroso. Esto es, primero, el sistema no funciona, porque si estamos diciendo que tenemos que ayudar al emprendedor, no solo lo tenemos que ayudar a abrir, lo tenemos que ayudar a consolidarse. Eso Y es a mantenerse, claro. una cosa en la que tenemos que trabajar, pero en segundo lugar, me parece casi que perverso ese plan de ayudar a la gente a que abra su negocio para luego dejarlo morir, porque es que hay gente que no sabe, hay gente que no sabe lo que es el 036 ni quiere saber, hay gente que no sabe lo que es el 111, ni lo que es el IHIC, ni qué es tener una asesoría y cuánto tienes que ganar para que al final te lleves un sueldo, pues más o menos. O sea, eso hay mucha gente que no lo sabe, me atrevería a decir que casi el 100, porque yo tampoco lo sabía, ¿eh? O sea, no voy a ir ahora No, de máquina. y cuánto tienes que prever para luego pagar los impuestos? Que Es esa es tremendo, otra. es Porque tremendo. hasta el local que tienes que pagar por metros de espacio. O sea, Tienes que que saber muchas veces te crees
que tú abres tu despacho, te pones a trabajar y no, entre impuestos, el espacio, ayuntamiento, después tema Hacienda, tú tienes que tener una previsión. Hombre, de cada 1.000 euros que tú facturas como autónomo, el Exacto. 25% son Se te doscientos va. cincuenta euros, tienes que pagarlo en impuestos. Pero esos 250 euros de los 1.000 que estamos hablando, que es el 25%, ahí no está incluido el autónomo, que también lo tienes que pagar de esos 1.000 euros. O Exacto. sea, esto tiene tela, ¿no? Como digo yo. Entonces, esos emprendedores o emprendedoras que nosotros queremos para este país son la gente que verdaderamente tiene vocación, tiene capacidad para sufrir y sobre todo tiene ideas innovadoras, quieren crear nuevos modelos productivos, quieren aportar innovación a los modelos ya existentes. Para eso tenemos que apoyar a la gente que quiere emprender, ¿no? Para mejorar y para ser más competitivos, no para bajar las listas del desempleo. Lo segundo No, me y yo parece creo, perverso. exacto, y yo creo que también hay que también un poco acompañar al emprendedor a que tenga esa capacidad de amplitud, ¿no? Un poco que diversifique el negocio. Es decir, por ejemplo, en tu caso, empiezas con varias formación, pero luego una cosa te lleva a la otra y acabas también montando una pequeña empresa de marketing, ¿no? Es Se llama decir, que al huevo, final se tiene llama relación, huevo. se llama huevo, yo no lo quería decir, ahora lo dirá él que se llama como se llama, pero al final también una cosa te lleva a la otra porque el tema de formación sí es verdad que tiene un componente muy de imagen. Si te Sí. dedicas a la venta de formación, pues tienes que cuidar mucho la imagen que proyectas, cómo empaquetas los cursos, cómo te presentas, etcétera, ¿no? Al Bueno, final una cosa te lleva a la otra, pero tú lo que haces es que te montas tu empresa de marketing y comunicación en vez de ir a contratarlo, ¿no? Entonces también yo, si yo- diversifica, yo tengo dos cosas que además me parecen súper divertidas y que si me lo permites te lo cuento, ¿no? Lo primero es, yo nunca hubiese abierto una segunda empresa si no hubiese estado en Jóvenes Empresarios, porque al final no crees que es posible. O sea, quiero decirte con esto, lo que decías antes, que tenías mucha razón, es que estar en un colectivo, ver a otras ya, personas que uf, lo han hecho, te da esa amplitud. Eso que estabas diciendo antes, esto es real. Y esto se lo agradezco a haber podido formar parte de esta comunidad, de esta familia que es Jóvenes Empresarios. Yo estoy absolutamente agradecido. Y lo de la empresa de marketing, bueno, pues cuando yo abrí Baltia, sí que es verdad que yo tengo una idea muy clara, Marisol, que es que la formación tradicional está hecha para un mundo que ya no existe. Ahora tenemos Netflix, redes sociales, bueno, yo no sé si te pasa, pero yo estoy viendo una serie y de repente estoy mirando Instagram, o sea, me cuesta muchísimo concentrarme y yo creía que el mundo de la formación tenía que evolucionar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Que creamos una empresa que nos empezamos a preguntar, bueno, pues cómo podemos hacerla atractiva. Y creamos un departamento de marketing, que era una cosa inusual en una empresa de de formación. formación, ¿no? Pues empezamos a crear proyectos como el que conoces de Mujeres con Superpoderes, empezamos a hacer bueno, determinadas acciones comerciales que eran pues cuanto menos divertidas, campañas teaser, empezamos a hacer detallitos, regalitos, montar mesas dulces dentro de los cursos. Bueno, empezamos a crear mini eventos, experiencias. Y es verdad bueno, tuve muchísima suerte y esto sí que estoy muy agradecido de encontrarme con muchísima gente que tú conoces del sector de los recursos humanos que me preguntaba, oye, ¿quién es tu agencia? ¿No? ¿Quién es tu empresa de marketing? Y entonces, digo, cogí a Irán Abella, que es mi socio en la empresa que era mi director de marketing, y le dije, a Irán vamos a abrir una empresa. Fue así, o sea, fue así. Estoy empoderado y vamos a abrir una empresa de marketing. Exacto. ¿Y por qué la vamos a abrir? Pues la respuesta era sencilla, por huevos. Por huevo. Claro, Ah, y claro, se quedó huevo. claro, Ah, pero es que descubrimos una cosa tremenda, que es que huevos, como se llama nuestra empresa, que es sí, sin H y con B, sí. significa necesidad en castellano antiguo. ¿Ah, sí? ¿Y dónde viste eso? ¿Lo Mira, buscaste? el universo nos lo puso, pero no sé cómo lo conseguimos descubrir. Entonces, era una estrategia de marketing brutal, porque hasta cuando fuimos a firmar en el notario la sociedad, al notario casi le da un infarto de las risas, o sea, huevos, ¡oh! Estaba el tipo, vamos, tremendamente muerto de las risas, entonces, bueno, es un hilo que nos viene muy bien porque cuando llegamos a los sitios, soy de huevos y es que abrí la empresa por huevos, claro, por huevos que significa Sí, necesidad. claro. Sí, De pero que es un hecho, juego de palabras. claro, de hecho, cuando busques en Google, porque tú eres una persona curiosa y lo vas a buscar, Exacto. huevos
sin H y con B, verás que el dicho de esto hay que hacerlo por huevos, en castellano antiguo, significaba esto hay que hacerlo por Por necesidad. necesidad. Exactamente. Y fue nuestra primera campaña de marketing para Mira, nosotros. y en tu caso, que bueno, una necesidad se convierte en un proyecto de negocio y abres otra empresa, ¿no? En tu caso, por ejemplo, es mi opinión, no sé si es así. Claro, date cuenta que la formación también en un momento de crisis también se resiste un poco, pero Mm, la parte de marketing no tanto, porque ahí surge una serie de necesidades que la sociedad demanda a raíz del COVID, que es donde las empresas como tú en tu caso de marketing y comunicación empiezan a dar respuesta. Tema mascarillas, tema información, etcétera, ¿no? Es decir, que en tu caso el haber diversificado un poco tu negocio te ha permitido flexibilidad a la hora de gestionar un momento de crítico, ¿no? hombre, Te hubieses absolutamente, quedado muy sesgado si te hubieses quedado solo con Baltia, porque formación absolutamente. cayó en picado. Bueno, y absolu- todavía está mal. Absolutamente, Marisol. Mm, Es verdad que, fíjate, que Baltia hemos conseguido seguir trabajando porque al final nos reinventamos y creamos una plataforma que se llama Baltia Live, donde pudimos hacer no las mismas experiencias que hacías en directo, porque como sabes, el tacto humano y el contacto humano es maravilloso, pero sí conseguimos salvar de alguna manera el hecho de no tener que desaparecer del todo, ¿no? Y estuvimos ahí, el equipo estuvo hábil, estábamos trabajando ya en un proyecto de I+D en esta plataforma que te cuento, pero tengo que confesarte que Huevos ha sufrido un crecimiento total. que me tiene no muy contento solamente, sino muy sorprendido, Ujú. debo confesarlo. Sí, pero ahí también te das cuenta la flexibilidad y los movimientos cíclicos que tienen las organizaciones. Totalmente, o sea, ¿Sabes? al Por final, eso es lo que yo te comentaba antes, cuando formamos parte de asociaciones, cuando compartimos el conocimiento, cuando tenemos esa visión hacia afuera, ¿no? Porque mm, una asociación te permite también formar después parte de una confederación o de seguir creciendo. Ahí te genera una amplitud espectacular. Y mm, sobre todo porque el ver cómo otros hacen, ¿sabes? Si tú tienes curiosidad y eres una persona inquieta, como te define, sin mm. querer, te genera una amplitud de mirada. Hombre, es una Porque novelería claro, ves como un desarrollo existe de otro lugar. No es donde estoy yo, absolutamente, sino es de otro lugar, ¿no? Entonces, es absolutamente. extraordinario el crecimiento que se genera. Y fíjate, Marisol, si la gente que me conoce lo sabe, ¿no? O sea, yo vengo de lo que te decía al principio, ¿no? Lo del movimiento asociativo juvenil, y yo me lo pasé Mm, muy bien. Y aprendí mucho, aprendí valores, aprendí metodología, aprendí tantas cosas que en la actualidad me han servido para muchísimo, no solamente en la organización, sino a nivel empresarial, ¿no? De entender de esa inteligencia emocional, de ese negociar, porque al final, cuando éramos chavales, también teníamos que negociar dentro de la asociación juvenil cuáles eran los proyectos que teníamos que poner claro. o no, ¿no? Que en la actualidad, y lo comento mucho, ¿no? Lo comento mucho, yo tengo mi ego cubierto, yo soy una persona feliz tomándome un vino un viernes por la tarde con mi pareja o con mis amigos, con mis amigas. Para mí, estar en la organización, todo lo que suma no es el cargo, ¿no? No es el ser presidente, vicepresidente o lo que sea, ¿no? Es todas El estas ser. cosas maravillosas que te cuento de aprender, de entender, de tener esa amplitud, esa visión, de compartir y sobre todo de la Ujú. suma de personas que te ayudan y que te asesoran y que te cuentan cuando estás pasando un mal momento. Oye, yo ya viví eso y lo gestioné así. Eso es lo que me ha dado a mí formar parte de una organización como puede ser Jóvenes Empresarios. O sea, que estoy encantado, no te puedo decir otra ¿Tienes cosa. algún mentor o mentora o una fuente de inspiración Mira, como joven empresario? sinceramente en la actualidad debo confesarte que no sé si mi mentor, pero mi referente y una persona a la que admiro y Ujú. sigo muy de cerca es a Pedro Anduesa, mi presidente regional. Creo que es un tipo que empezó vendiendo ordenadores y ahora tiene una empresa de nuevas tecnologías, de ciberseguridad, de cloud y de todas estas cosas que se llama Velorcio, que me parece que es una historia de éxito poco contada en Canarias y que algún día es una persona a la que tendríamos que conocer a fondo para inspirarnos. Una persona
empática, trabajadora. O sea, de verdad debo confesarte que para mí ha sido todo un descubrimiento y te transmite una calma, ¿no? Y cuando lo llamas, oye, ¿qué es esto? Bueno, pues dices, estos son los ciclos de los empresarios, un día lo quieres mandar todo a eso que no se puede decir, pero al otro día siguiente quieres abrir 5 empresas más. Y dices, bueno. Entonces, a mí me ha dado mucha paz conocer a una persona con la que puedes hablar en el mismo idioma sin sufrir demasiado, ¿no? Tengo mucha gente, ¿no? Que me parece súper interesante a nivel empresarial, a la que admiro y que son mis referentes, ¿no? Pero Sí, pero de quizás esta, más cercano, Pedro. exacto, de esta que puedes llamar y decirle, oye Pedro, hoy quiero cerrar todas mis empresas porque no se equivoquen, esto es una realidad, vivimos en subes y bajas, vivimos en una montaña rusa, un día eres millonario, otro día estás arruinado y así te va la vida cuando eres empresario, sobre todo joven empresario. Te decía antes de empezar el seminario, unos minutitos antes, ¿no? Que he aprendido a gestionar mucho mejor mis emociones desde que soy empresario, ¿no? Esa es la persona que tengo a mano y recientemente también que voy a desayunar cada martes con él, el compañero Juan Carlos Cabrera, bueno, compartimos pues eso, ¿no? Visiones, ideas, pues sí, son gente que tiene más experiencia que yo, que han vivido más que yo, pues en este caso para mí, insisto, la historia de Velorsio es una historia de éxito que no hemos contado todavía y que habrá que contar, una empresa que factura millones de euros y que empezó en un localcito vendiendo ordenadores y reparando ordenadores. Esta es No la lo típica conozco. historia ¿Esa es la Velorci empresa de Pedro? de Pedro. Esta es la típica historia que si hubiese sido en Estados Unidos estaríamos contando en todas las charlas Claro. como caso de Sí, éxito. como el creador de Facebook, igual. Exacto. Y la tenemos aquí, la tenemos en Canarias. Un chico que empezó vendiendo ordenadores y vendiendo móviles y no sé qué, y ahora tiene una empresa de nuevas tecnologías que, vamos, nada que envidiar a cualquier empresa de estas características. Es tremendo, ¿no? Una historia de éxito así. Mira, ¿y la relación vuestra con el empresario más avanzado, por así decirlo? No quiero decir, yo quiero decir, no, el joven empresario y el empresario más Marisol, entradito, ¿no? Pero Marisol, vas a llevar, ¿eh? me la voy a llevar, me la voy a llevar. Y Pero bueno, yo ya soy una mujer que me autodetermino, aboné, con criterio propio. ¿Eh? mira que habitualmente soy yo el que me la llevo, pero hoy me está salvando. Sí, No, lo que te decía al o sea, ¿hay algún principio. tipo de relación? Es decir, Sí, dentro de lo que, imagino que sí, ¿no? sí, sí, Porque a sí. fin de cuentas está el joven empresario y luego está la proyección, ¿no? Como me imagino que a lo mejor de manera interna en COE Mm. tendrán espacios de sinergias, ¿no? Sí, sí, sí. Te lo Hay decía, apertura ahí. te lo contaba hace un rato. Es verdad que yo soy un temerario y que bueno, soy además revolucionario, creo que de manera innata. Esto no es creado, esto es que yo soy así. O sea, yo soy una persona que siempre creo que hay cosas que podemos hacer mejor y cuando creo eso, pues lo lucho, ¿no? Lo lucho mucho, siempre sin ánimo de fastidiar a nadie, ¿eh? Siempre por un bien mayor o por un pensamiento común, pero debo confesar que últimamente yo sí que me estoy sintiendo muy respaldado por COE Tenerife en este caso, y me consta que los jóvenes empresarios de la provincia de Las Palmas están muy vinculados a la Confederación. Y aprovecho, y no quiero que se me olvide, fíjate sí que es verdad que hay una proyección, sí que es verdad que hay un trabajo y hay una buena relación, que nuestro compañero, que es el delegado de AGE Las Palmas, en Lanzarote y Fuerteventura, que es José Valle, que trabaja bueno, que forma parte del grupo Valora, Ujú. acaba de ser nombrado presidente del Círculo de Empresarios de Qué Lanzarote. bueno. Esto es para nosotros un orgullo que un joven empresario que está dentro de la organización, que tiene ese apego a nuestra marca y a nuestro trabajo, Tenga pues esa proyección. haya conseguido ser presidente de una entidad tan importante y tan útil y tan necesaria en este momento como es el Círculo de Empresarios de Lanzarote, donde hay empresas muy, muy, muy importantes y que estoy absolutamente convencido que va a ser un trabajo excepcional y que por supuesto va a tener todo el apoyo de AGE Canarias. Mira, ¿y qué haría falta o qué necesitan desde jóvenes empresarios para que ese emprendedor convencido de autoempleo que consideras tú que no es el correcto vaya disminuyendo y vaya aumentando ese emprendedor o empresario inquieto donde quiere poner en marcha su idea? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Más ayuda?
No. ¿Qué? Bueno, sí, sí, sí. No, no, a ver si voy a decir, no, no, no digo no. Acompañamiento, Sí, sí, información, ¿qué es sí. lo, qué es lo que, qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Porque a lo Yo, mejor no hemos puesto los recursos y las herramientas necesarias para generar emprendeduría en nuestras islas. A lo mejor nos falta no solo tener una idea innovadora, sino sí, tener herramientas y recursos que a ti te permita poder avanzar sin ahogarte. Porque si yo soy un pibe súper innovador y creativo y quiero montar mi idea Gonei, pero lo que voy a hacer es hipotecarme y acabar mal, pues a lo total, mejor me lo planteo, me preparo unas oposiciones. No sé, totalmente. ¿qué es lo que, bajo tu punto de vista y sobre todo con ese contacto con jóvenes empresarios, Mm. qué falta? Lo has explicado perfectamente. Lo que voy a decir es mi punto de vista. Obviamente no hemos tenido esta reflexión dentro de jóvenes empresarios, aunque sé que es compartida con muchos de mis compañeros y compañeras. Pero te voy a decir que para mí lo primero que tenemos que hacer es generar esa cultura emprendedora. Y esto es filosofía, y ahora te voy a decir Ujú, el cómo. Lo que tenemos en la actualidad, yo creo que es en Canarias, pero además es un corte bastante igual a nivel nacional, es gente que quiere vivir tranquila y que quiere tener un sueldo a final de mes de manera tranquila, que a mí me parece bien, ¿eh? No estoy en contra de esto, ni mucho menos. Entonces, sí que es verdad que lo primero que tenemos que fomentar, pues a través de explicarle a la gente, crear referentes, trabajar en las escuelas, trabajar en los diferentes sistemas, tenemos que explicarle a la gente que emprender también es una opción con una gran dosis de realidad. O sea, claro. explicándoles a la gente que una cosa es tener un sueldo a final de mes y otra cosa es tener la enorme libertad de poder tomar tus propias decisiones dentro de tu compañía, que es lo que yo más valoro. O sea, yo tengo la capacidad de poder hacer lo que yo quiera y eso para mí no se compra con dinero, ¿no? Y a nivel ayudas, bueno, pues desde mi punto de vista creo que tenemos que hacer una reflexión conjunta, la administración pública, jóvenes empresarios, y empezar a preguntarnos cuáles son los ciclos de emprendimiento. Creo que no los tenemos bien definidos. Es lo que creo, ¿no? Entonces, más ayudas, a lo mejor, yo siempre creo además que hay mucho dinero para hacer muchísimas cosas. Lo que sí creo es que no lo estamos utilizando de manera eficiente, Marisol. Creo que tendríamos que definir cuáles son los ciclos de un emprendedor, tendríamos que definir de qué manera los ayudamos y tendríamos que definir qué es lo que queremos conseguir con esa ayuda al emprendedor, ¿no? A lo Vale. mejor, si definiésemos muy bien cuáles son los ciclos, qué es el primer año, qué es el segundo año, qué es lo que tendría que tener un emprendedor o una emprendedora el segundo año, cómo lo ayudamos, si le damos una inyección de liquidez, si no, si lo ayudamos a invertir en proyectos nuevos, más acceso a financiación. Yo creo que eso, además, me consta que el Gobierno de Canarias, porque yo estoy trabajando en esa comisión, está trabajando en un plan de apoyo al emprendimiento. Esto es lo que Ujú, vamos a tener que definir a partir de ahora. ujú. No es poner ayudas y poner dinero y dinero, porque luego la crítica que nos pueden hacer es, sí, venga, vamos a dar dinero para ayudar al emprendedor, pero tendremos que hacerlo con un criterio, ¿no? No, En ese claro, sentido, fíjate, ¿no? yo no iba en la línea de dar una ayuda tipo subvención, no, no, yo iba en la línea de acompañar y hacer un seguimiento, pero a lo mejor de recursos que necesiten, pues yo qué sé, pues espacios para que puedan compartir oficinas, No, eso sería eh, maravilloso. cosas así, ¿sabes? O a lo mejor formación para, yo qué sé, pues para poder hacer un proyecto de viabilidad o formación para poder aterrizar tu idea. No iba tanto por esa parte de subvención que se te da a ti, que luego tú justificas, ¿no? Yo, Exacto. por seguir un poco tu argumento, Mm. y yo no tengo ningún inconveniente en decirlo, yo creo que no hacemos un uso responsable del dinero, No, no, y para menos del nada. público. Sinceramente, es mi opinión y creo que hay, bueno, una serie de proyectos que se repiten con el tiempo, que se llevan haciendo durante muchísimos años y que yo creo que a veces es necesario dar un giro y dar un cambio. Pero, Y a pero, veces hay que dejar de hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos permite hacer otras, claro. bajo mi punto Fíjate, de fíjate, y aquí voy a volver un poco al origen de lo que te contaba antes, ¿no? O sea, creo que es necesarísimo tener organizaciones como la que tú estás y como en la que yo estoy, y creo que volvemos otra vez a eso que te contaba antes de el poco uso que le hemos dado a las empresas y ese poder transformador. vista. Hemos sacado programas como Garantía Juvenil, hemos sacado programas de mentorías que además cada ayuntamiento o cada administración saca el suyo de manera independiente, muchísimas veces duplicado,
Y una de las cosas que a veces me sorprende muchísimo es que no sé si se hace, ¿eh? O sea, tampoco quiero que me caiga muy fuerte, pero yo no tengo constancia. Necesitamos formar a la gente en función de la demanda. Cada vez el sistema Exactamente. educativo se queda más descolgado porque vienen ¿No? nuevas profesiones, vienen nuevas necesidades dentro de las compañías y yo creo que ahí hay un gap que no hemos terminado de resolver, que No, creo que tenemos que resolver y creo que hay una voluntad de resolver. Igual que te digo lo malo, te digo lo bueno, pero mm, falta el cómo vamos a ejecutar esa claro. unión. Y Pero ¿sabes creo que por qué? falta que Porque contemos más con las empresas, Marisol. Hay que muchas contar más veces, con las yo creo empresas. que muchas veces se pierde la visión del objetivo final, a dónde va ese proyecto. Claro, Sino empezamos a dar respuesta a todo lo que se ha armado y a todo lo que se ha creado y constituido para que esa idea para que esa idea llegue. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto donde el beneficio es que llegue a los jóvenes de Arafo, mm, ¿sabes? Yo a lo mejor al cabo de los 20 años que llevo haciendo eso, ya que llega el joven de Arafo, llega, pero empieza a generar más necesidad para mí ofrecer el recurso para que llegue a todas aquellas personas que me van acompañando a mí en el camino hasta llegar al objetivo final, que es el beneficiario final. Y eso es lo que yo creo que muchas veces se genera, porque se van uniendo en el trayecto otros intereses y necesidades. Entonces, por eso yo soy partidaria de mover, de no ejecutar siempre las mismas cosas, sino empezar a mover. al final es muy importante, creo yo, desde mi punto de vista, en función de lo que tú dices, que entendamos, así, o sea, que cuando tú haces un negocio, que esto es una cosa que se puede entender muy bien, tú lo haces porque esperas un retorno. Tú haces el retorno en este caso puede ser beneficio, puede ser inversión, puede ser publicidad, o sea, tú haces una acción para recibir un retorno. Yo creo que cuando se hace un programa de apoyo al sector de emprendedores o emprendedoras, el retorno deben ser dos. El primero, que genere riqueza en la sociedad. O sea, si tú estás apoyando a un emprendedor es para que genere empleo, para que genere su empresa, para que genere algún tipo de producto innovador. Eso tenemos que seguirlo muy de cerca y en segundo lugar, para mejorar la sociedad en la que estamos viviendo. Si es que esto es Claro. una cuestión básica de la que hablamos poco. E insisto, para que todas estas cosas ocurran, tenemos que sentarnos en la misma mesa todas aquellas personas que formamos parte de este diálogo y de esta idea que pueden ser pues, las administraciones públicas, las organizaciones, las empresas a título individual y empezar a definir, oye, ¿usted qué necesita? ¿Cuáles son las necesidades que se está encontrando? Ujú. Yo siempre decía, digo, ¿cómo es posible que haya un 50-60% de paro juvenil, que las empresas estén buscando personal y que no haya un match? ¿Cómo es No. posible? ¿Cómo es posible que la gente no encuentre perfiles para sus empresas con un problemón que tenemos, que es el desempleo, que además no es un problemón por todo lo que ya sabemos, que es cuanto más desempleo, peores servicios básicos tenemos, porque no hay recaudación, no hay dinero para sanidad, no hay dinero para educación, no hay dinero para arreglar las calles, no hay dinero para los servicios básicos, porque no tenemos a gente trabajando y además el drama social que eso supone para las personas que no pueden independizarse, tener una vida o luchar por sus sueños. O sea, estamos hablando de un problema muy gordo. El desempleo Porque es un va, problema claro, muy gordo. porque vamos a ritmos muy distintos. O sea, Ah, el ritmo de avance que tiene educación para dar respuesta a los cambios en el mundo empresarial es muy dispar. O claro, sea, entonces, una empresa te tiene que, y además tú lo has visto, ¿no? Como empresario, tú a lo mejor tienes que hacer un movimiento y un mm, cambio de estrategia en tu empresa en cuestión y a veces de días o de semanas, ¿no? mm, Y mover una formación a nivel educación, dar una respuesta a una necesidad que se genera en el tejido empresarial desde educación, eso es una rigidez que tiene muchos procesos. Y no es porque no se quiera, sino porque son muchos procesos que hay que empezar a mover, ¿no? claro. Entonces, yo creo que muchas veces ahí está la rigidez y la estructura de la administración, que es donde está la queja. Pero Entonces, además, ahí pero pienso de verdad, Marisol, o sea, te lo decía al principio, o sea, yo soy un tío optimista de base. Estaba escribiéndonos por aquí un compañero se llama Oscar Pérez que decía lo estaba viendo. que estaba diciendo pues justo lo que te decía antes, ¿no? Que están metiendo el emprendimiento como calzador y eran los dos tipos de emprendedores de los que yo te hablaba antes, ¿no? De los que le meten el emprendimiento como a calzador
para que salgan de la lista del desempleo y los que yo quiero y potenciar, los que son innovadores. que son De innovadores. todas maneras, yo sí es verdad que sí he visto en COE Tenerife mucho movimiento con el tema de emprendeduría, ¿eh? Mm. He No, visto ese no, movimiento de de formar a coger de nuevo. mentores, ¿sabes? De nuevo, soy consciente de que me tengo que sentar a Mm, conocer un poquito mejor, y esto es una responsabilidad mía absolutamente, cuáles son los proyectos que estamos haciendo desde la casa, ¿no? Desde SOE. mm, Y creo que también hay una voluntad por parte de la administración, por lo menos de cambiar esto. O sea, yo soy un tío optimista. Creo que es necesario de verdad que todas aquellas personas que tengan la posibilidad de tomar decisiones entiendan que esto es de vida o muerte. O sea, que no estamos hablando de sacarnos una foto, no estamos hablando, no, estamos hablando de la vida de las personas, Marisol, estamos hablando de las cosas de comer que decían los mayores antes, ¿no? Estamos hablando del futuro de una sociedad. Y yo creo que como sociedad hemos fracasado, y esto ya es una cuestión muy personal. O sea, que una persona con 30 años no pueda ni siquiera independizarse y tener una vida meridianamente decente, no te estoy hablando de exceso, sino de poder pagarse una casa, de poder tener una vida meridianamente normal, o que se planteen el simple hecho de no poder ser padres, es un fracaso como sociedad. O sea, que tendremos que empezar a revisárnoslo y tendremos que empezar a reflexionar de manera conjunta para ver cómo, entre todos y todas, esto no es responsabilidad solo de la administración, también nosotros como colectivo tendremos que poner las soluciones pertinentes para mejorar como sociedad. ujú, Porque no nos engañemos, una sociedad que no tiene dinero no invierte en las empresas, no compra, no consume, no claro. va a restaurantes, no va a hoteles, no hace formación pagada. Entonces, ese es el único modelo que funciona, el modelo donde el dinero se mueve y donde la gente tiene la suficiente, o sea, si a la gente no le sobra para ir a un restaurante, algo estamos haciendo mal. Esto es una cuestión básica y fácil de entender. Entonces, creo que es el momento de sentarnos todos a repensar el modelo, a tomar decisiones consensuadas, que yo estoy absolutamente convencido que tenemos la capacidad. Y ahora hay una cosa muy buena, Marisol, que es que ya no es una opción, ahora es una necesidad Necesidad. compartida Ujú, y social, porque la que viene no es nada agradable de no. vivir, pero es la Hombre, que nos toca. te oigo y me llega como objetivo de AGE, ¿no? Total. O sea, De la nueva etapa de AGE, de esa unión donde todos se han unido, me resuena muchísimo que el mensaje que va a tener AGE a partir de ahora va a ser un mensaje de diálogo, ¿no? sí, De sí. mesa compartida, de diálogo y de trabajar en un objetivo en común, ¿no? Y de fomentar de fomentar esa parte de emprendeduría vocacional, Mm. Y de ¿vale? trabajar con y de trabajar con las empresas y de trabajar con las administraciones. Fíjate, cuando nosotros creamos el eslogan, cuando llegamos a GET, que era para que las cosas sucedan, era porque Ujú, hicimos una reflexión entre todos, ¿no? Y dijimos, ¿para qué nos metemos en esto, no? Y uno decía, bueno, pues para mejorar tal cosa, o para hacer la otra, o para esto, ¿no? Entonces era para que las cosas sucedan. O sea, al final era el resumen de todas aquellas cosas que hablábamos en aquel momento. En este momento nos hemos sentado y hemos dicho, ¿para qué nos metemos en este momento? Pues bueno, porque creemos, y además es el nuevo claim que me vas a escuchar mucho, que hay más futuro que pasado para nosotros, que podemos cambiar las cosas de verdad, que podemos ser trascendentales, y que de verdad que tenemos que poder creer que otra forma de hacer las cosas es posible, porque si no, ¿para qué nos metemos? ¿No? Si no somos capaces de luchar por ese diálogo, por esa mejora, por esa visión compartida de lo que puede ser pues esta nueva etapa que nos ha tocado vivir. Ya no te hablo de jóvenes empresarios, te hablo de la sociedad en general, del mundo que vamos a conocer después de la COVID-19. Si no ujú. somos capaces de creer que es posible, pues apaga la luz y vámonos. ¿Eh? No es posible pensarlo de otra manera, Marisol. Mira, con ella que vamos a empezar a ponerle punto final al directo de hoy, ¿el Sí, mayor aprendizaje o el que te gustaría compartir de estos meses que has tenido personalmente, en el general, por la situación, el mayor aprendizaje? mayor aprendizaje que he tenido en estos meses ¿Mm? es uno muy claro, que es no lo puedo controlar todo. Ese es el mayor aprendizaje que he tenido en esta época, ¿no? Yo que Y que soy hay una cosas que están fuera de nuestro control total, y que no pasa nada, y que y no que pasa no nada. pasa nada.
y que no pasa nada. Sí, ¿Y, sí, ya te ha bajado un poquito el nivel de exigencia? Porque cuando regulamos el control, el nivel de exigencia tiene que bajar. Y sí, la no, perfección, porque ahí volvemos otra vez al pico. tengo mis picos, no te voy a mentir, porque si no, yo soy una persona me reconozco honesta y si te dijese lo contrario te estaría mintiendo. Tengo mis picos, pero son menos Son que menos. antes de la pandemia, ¿no? Y estoy aprendiendo que el control absoluto sobre todo no es posible, ¿no? Y eso me ha hecho una persona un poquito más feliz, fíjate lo que te digo, o sea, un poquito más tranquila, un poquito más amable incluso, ¿no? Ya lo era, pero ahora más todavía, y capacidad o sea, de verdad, ha sido una cuestión tan fuera de nuestro control que he aprendido incluso a regalarme determinadas cosas que antes quizás no me permitía. Pues mira, yo te voy a compartir contigo. Yo uno de los aprendizajes más potentes que he tenido, no ahora, ¿Sí? sino yo creo que ya, te lo voy a comentar un poco con mi plan de desarrollo profesional, ¿no? El más potente fue cuando yo me empecé a dar cuenta de que no somos perfectos, Sí. de que cometemos errores, Me voy a y poner luz. de que cometemos errores, que no somos perfectos y que tenemos derecho a cambiar de opinión. Ah, bueno. Para mí fue uno de los aprendizajes más potentes, porque nos suelen etiquetar con una manera de ser, una manera de mostrar, tener una manera de pensar, ¿no? Y tenemos derecho a equivocarnos. Entonces, el que te puedas permitir el equivocarte, el error y el poder cambiar de opinión, para mí fue un efecto tremendamente liberador, ¿sabes? Porque sale de ese encasillamiento, ¿no? De tú eres tal, digo, no, yo hoy soy así, pero yo puedo tener un desarrollo de experiencia de vida y en 6 meses poder acercarme a ti y decir, pues mira, Bonay, totalmente de acuerdo contigo con lo que me comentaste Maravilla. hace 6 meses que no lo veía, pero ahora lo veo. Y el poder tener ese compartir desde la libertad, para mí es extraordinario. Es maravilloso lo que me estás contando, ¿eh? Extraordinario. Te recomiendo lectura de Ortega y Gasset si ya no lo has hecho, que a lo mejor sí. Eh, yo eso lo aprendí hace mucho tiempo, lo de poder cambiar de opinión ¿Tienes cambiar de opinión? siempre que tienes otra perspectiva o que tienes otra vivencia. Eso es Sí. el perspectivismo de Ortega y Gasset, Claro. es una de sus teorías de este filósofo tan increíble y maravilloso, ¿no? Al final, Marisol, lo que tú estás diciendo en este momento es la clave para esta nueva etapa en la que nos vamos a adentrar. La posibilidad de sentarnos y poder cambiar de opinión Opinión. cuando tengamos todas o el mayor número de información posible. Voy a escribir un artículo, dentro de poco te lo estoy adelantando. Ya Pues sabes que yo mira, en mis no, redes... una primicia, tenemos una primicia en los directos a Sotel. Venga, dilo claro para que quede bien dicho. Exacto. Voy a escribir un artículo que se llama Muerte a las ideas. Eso. Porque, sí, sí, porque las mayores guerras que hemos tenido en la historia de la humanidad han sido por defender ideas o ideologías, ¿no? Y yo creo que hoy en día, cuando nos sentamos y de repente te dicen si eres blanco, negro, azul, verde o amarillo, pues yo soy de todos los colores según la hora del día, el café que me haya tomado o el día que haya tenido el día anterior. Y soy capaz de pensar de una manera diferente en un ratito como tú estás diciendo. Con lo cual creo que esa es la clave. Y gracias a eso hemos tenido la Claro. posibilidad de fusionar dos organizaciones como eran jóvenes Eso es la autodeterminación en una persona. totalmente. Que se Totalmente. confunde. Lo que pasa es que hay una línea muy fina cuando empiezas a cambiar de opinión. Se confunde mucho con inseguridad incluso con quizás con un componente también de una persona que un poco, bueno, no me gusta la palabra falsa, pero bueno, que no se autodetermina. Y es todo lo contrario, es decir, el tener la perspectiva de que con otra información que te llegue, tú tienes el derecho de poder analizar, contrastar y tener tu opinión, esto es una persona que se autodetermina, ¿no? Bueno, Pero bueno, que estaba muy fíjate, castigado. fíjate, Agoney, fíjate ¿qué? que voy a decirte como último que una de las cosas que me ha dado el hecho de ser empresario es la libertad de poder decir lo que me da la gana sin miedo a lo que puedan opinar los demás. Con lo cual, eso es una ventaja competitiva frente al mundo, ¿no? O sea, yo puedo opinar lo que me dé la gana ahora y después diferente porque tengo otra información, otra Exacto. vivencia, etcétera, etcétera. Entonces, eso te lo da también poder ser empresario, ¿no? Poder cambiar de opinión sin miedo a nada. Bueno,
Te iba a decir una burrada, pero no te la voy a decir. Me la dices luego. Te iba a decir, pues yo que no soy empresaria, digo, ¿dónde saqué yo esto? Digo, ay, mi madre. Porque eres una persona tremendamente increíble, Marisol. De verdad que Pues sí. ya, nos vamos a ir ya a Gonei, Ya nos porque vamos. ya ponemos punto y final a los directos a Sotel. Para mí ha sido un placer Para mí también. acercarte por aquí, que nos traslades pues todas las necesidades e intereses del joven empresario, y bueno, y empresario. Y nada, saber que te deseo lo mejor para ti, para vuestra asociación y vuestro colectivo, que no paren, que continúen, que son el talento que llega y el talento que se va a quedar. Y que nada, que cualquier cosa que necesites ya sabes dónde localizarnos. Muchísimas gracias, Marisol. Eres todo un descubrimiento para mí. Me habían hablado muy bien de ti Gracias. anteriormente y esta pandemia nos ha acercado un poquito más. Sí, Y espero verte en el próximo Mujeres con Superpoderes que podamos hacer. vamos a ver. Yo Espero quiero que, capa roja. espero que seas Quiero pronto. capa roja de Superman, de Superwoman. La quiero ver puesta. Bueno, Un muchísimas gracias y beso de verdad que fuerte, con Agoné. jóvenes empresarios, ¿vale? Para todos. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Luego. Adiós.